Trabajando por la salud de Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Queremos esta mañana decirles muy bienvenidos a la capacitación de la Clínica de Violencia Sexual y Maltrato Infantil. Es para nosotros un gusto poder compartirles el protocolo y también poder establecer algunos de los lineamientos importantes que como médicos y personal del hospital necesita conocer para dar una atención de calidad y calidez a las víctimas de violencia sexual y maltrato infantil. Queremos iniciar agradeciendo a los que ya están conectados. Sabemos que la puntualidad es muy importante y además nos va a ayudar a que podamos compartir la mayor parte del protocolo de esta mañana. Solo me van a permitir un segundito. Necesito seguir la diapositiva. Para dar inicio, vamos a compartir con ustedes lo que es el objetivo de la Clínica de Atención Integral. Y el objetivo principal es fortalecer competencias y capacidades del personal hospitalario para proveer atención integral y de emergencia a personas víctimas sobrevivientes de violencia sexual, brindar atención especializada, privada, personalizada, discreta y ambiente agradable, con humanidad y calidad. Las pacientes víctimas, pues sabemos de que no son solo agredidas, ¿verdad? Sino que tienen un montón de sentimientos acumulados que necesitan tener una atención especial para ellos. Y por esa razón se crean las clínicas de violencia sexual a nivel nacional. Hay 42 clínicas en las que se atiende a las víctimas de violencia sexual con un equipo multidisciplinario que está conformado por enfermera auxiliar, enfermera graduada y especialmente que son las que atienden a los niños y a los adultos en cuanto a la violencia sexual. Y la clínica también tiene la y maltrato infantil y por negligencia, ¿verdad? Y todos esos casos pues deben ser referidos al Ministerio Público y a PGN. Más adelante se les va a hablar sobre las responsabilidades como médicos y como personal de salud que tenemos de poner una denuncia y también buscar medidas de protección para aquellos niños que carecen de un padre o una madre, ¿verdad? Voy a compartirles a ustedes lo que es la ruta en horario hábil. Aquí ustedes la pueden ver en la pantalla. Y el procedimiento cuando ingresa un paciente al hospital tiene que ser por la emergencia, en donde se tiene que dirigir al paciente a registros médicos para ser documentado. Luego de ser documentado, se pasa el paciente a la clínica de violencia sexual que está en la emergencia, en la clínica número 3. Ustedes ya, la mayoría creo que ya la conocen. Hay muchos médicos que sé que son nuevos, que tal vez no la conocen, ¿verdad? Que está al fondo, ¿verdad? De la emergencia. El paciente es evaluado y entrevistado por el equipo multidisciplinario en la clínica especializada de atención a víctimas de violencia sexual y maltrato infantil. El horario, pues, que está el equipo multidisciplinario es de 7 a 15 horas. En ese horario, pues, va a estar trabajo social, que soy yo, y psicología. También se encuentra el médico ginecólogo. En esta oportunidad, pues la clínica cuenta con un ginecólogo permanente, ¿verdad? Que está apoyando a la emergencia. Y cuando vienen los pacientes víctimas, entonces ella deja sus quehaceres en la emergencia y se viene a la clínica para poder atender a los pacientes. Por eso en muchas ocasiones ustedes van a ver que la doctora Gladys va a dejar la emergencia, ¿verdad? Y la atención de los niños o los adultos víctimas de violencia sexual
no solo son una hora, a veces nos lleva hasta 2 horas atender a un paciente, ¿verdad? Porque hay que hacer todo un proceso que ustedes lo van a conocer más adelante. Luego, el médico o enfermera graduada hace notificación al Ministerio Público o a PGN. En este caso, pues son ellas quienes tienen la responsabilidad y trabajo social porque estamos hablando del horario hábil. Tenemos a la licenciada Julieta, que ella es la asesora jurídica, quien aquí en el hospital hace la notificación al Ministerio Público y hace la notificación a PGN de todas las pacientes, ya sea que sean menores de edad, ¿verdad? Y luego al Ministerio Público notifica al INASIF para que el INASIF pueda hacerse presente al hospital en un término de 2 horas. Ese es el horario en que ellos tienen que acudir, tanto el Ministerio Público como el INASIF. Tienen un tiempo aproximado de 2 horas para poderse hacer presente a la clínica y atender a los pacientes juntos, ¿verdad? Para no revictimizar y hacer preguntas, todos en diferentes circunstancias. Por esa razón es de que se tiene que apersonar a ese hospital. El médico también tiene que hacer laboratorios según la edad de los pacientes, de DRL, hepatitis B, hepatitis C, hematologías y pruebas de embarazo y también pruebas de orina, ¿verdad? Eso es el procedimiento en cuanto al ingresar un paciente en horario hábil, en donde se encuentra el equipo multidisciplinario. La atención del hospital no es solamente en el día, ¿verdad? Sino que son las 24 horas. Por esa razón, el médico de turno juega un papel muy importante de la tarde, ¿verdad? A las 7 de la mañana del día siguiente. Y por eso se crea la ruta de atención en este horario, porque es importante de que nosotros no desconozcamos la metodología de la atención de las víctimas en ese horario, porque en el caso de la clínica, pues está el Ministerio Público, está PGN, está PDH y el INASIF, está el Juzgado de Niñez, que tienen mucha incidencia en cuanto a la atención de las víctimas, eh, ya que son víctimas que tienen un proceso legal y un proceso médico, ¿verdad? En la ruta en horario inhábil es parecida al horario hábil, ¿verdad? Solo que el paciente en primera instancia ingresa por emergencia, también debe ser dirigido por el portero a documentarlo. Luego se lleva a la clínica de violencia sexual, donde el paciente es evaluado por el médico de turno, ginecólogo o pediatra. Si estos estuvieran en sala o atendiendo a partos, lo hace el médico de emergencia en la clínica de atención a la víctima de violencia sexual con asistencia de enfermeras de turno, ¿verdad? Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta porque cuando vienen los pacientes en horario inhábil, a veces se permanecen mucho tiempo en la banca, ¿verdad? Porque no saben quién tiene que hacerlo. Pero si el médico está ocupado en sala, podemos hacerlo el médico de emergencia, ¿verdad? Por eso es que todos tienen que conocer el protocolo. También en el paso 6, el médico llena el expediente clínico en casos de violencia sexual, indica pruebas de laboratorio, llena recetas para administrar el kit de emergencia para víctimas de violencia sexual, realiza el ingreso para seguimiento psicológico. En ocasiones las pacientes en el horario en turno se van, entonces no, tal vez no ameritan, ¿verdad?, quedarse internadas, pero es importante que se deje la cita para psicología, ¿no? Y que regresen tal vez el siguiente día para que nosotros como el equipo multidisciplinario la podamos abordar. También en este caso, el Ministerio Público notifica al INASIF luego de que el médico o la enfermera graduada haya notificado al Ministerio Público que tenemos a una víctima de violencia sexual aquí en el hospital. El Ministerio Público va a enviar un oficio a INASIF para que ellos también se apersonen en el turno aquí en el hospital. Luego el médico o enfermera, ¿verdad?, profesional de turno notificará al Ministerio Público si es embarazo menor de 14 años, se llama a un teléfono que está asignado al call center
En las clínicas tenemos rótulos colocados ahí con los números del Ministerio Público, con el número del call center. Las pacientes vienen ya completas, ¿verdad? No se pueden documentar, se tienen que dejar para el día siguiente y nosotros como clínica las vamos a abordar y las vamos a notificar también, ¿verdad? Lo ideal es de que se notifique en el momento que la paciente ingresa, pero si están completas es como muy difícil estar notificando y atendiendo a una paciente, ¿verdad? Luego, también en cuanto a lo que son violencia sexual, las emergencias son de 72 horas que ha ocurrido el hecho, ¿verdad? Y esas son las que se notifican al Ministerio Público y también se les realizan los laboratorios según edad, lo mismo VIH, PDRL, hepatitis B, hepatitis C, hematologías, embarazos y orina. Si algunas de las pacientes presentan algunas enfermedades, también hay que referirlas, ¿verdad? A otros niveles para que sean tratadas las enfermedades infecciosas. También hay vacunas que se le tienen que administrar. Esas vacunas, el hepatitis B, se encuentran para niños aquí en el hospital y las del adulto el día siguiente se solicitan al centro de salud. Igualmente las vacunas de tétano se solicitan a el puesto de salud del día siguiente. Eso nosotros como clínica, ¿verdad? Enfermera del equipo multidisciplinario se encarga de hacer todas esas gestiones el día siguiente. Nosotros abordamos a la paciente el día siguiente también como equipo multidisciplinario. Hay que hacerles un estudio socioeconómico, hay que hacerle una ficha psicológica y si nosotros dejamos que los pacientes se vayan, ellos no van a regresar muy fácilmente, ¿verdad? Entonces es importante que estos pacientes se permanezcan internados. La doctora más adelante les va a exponer todo el proceso de la atención en cuanto a la ficha médico-legal y la asistencia médica y el proceso de estar internadas y las razones por las que se deben internar. Y esa es la presentación que yo tenía para ustedes en cuanto a la ruta de atención. Quiero decirles de que si ustedes tienen alguna duda, pueden hacerla al final de la presentación. Es bien importante de que ustedes las puedan despejar para que cuando tengamos que atender a los pacientes, nosotros no tengamos ninguna duda, ¿verdad? No tenemos pediatra asignada a la clínica en esta oportunidad, sino nos apoya a la doctora González de pediatría. Y entonces, tenemos ahí algunos lapsos de espacios, ¿verdad? Pero nosotros estamos atendiendo a todos los pacientes pediátricos y también adultos, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que ustedes tengan pueden hacerlo. Nosotros estamos aquí con ustedes. Y ahora voy a dejar a la doctora Gladys, perdón, a la licenciada Julieta, que les va a hacer a ustedes la presentación sobre el marco legal, que es bien importante que nosotros lo conozcamos, ya que si nosotros desconocemos la ley, nos va a ser muy difícil aplicar todo el proceso, ¿verdad? Pero si nosotros conocemos las consecuencias, no vamos a cometer errores en cuanto a la atención de nuestros pacientes. El tiempo con la licenciada Julieta. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar en esta oportunidad para continuar con la capacitación que corresponde al abordaje de pacientes víctimas de abuso sexual. Como ya les había mencionado la licenciada Arabella, es obligación del hospital denunciar los casos cuando las víctimas son menores de edad. En el caso de que sean mayores de edad, pues si ellas quisieran, se notifican qué es lo que nosotros hacemos y si no, pues no. Se tiene que comunicar vía telefónica con el Ministerio Público y para eso ahí está el teléfono, el número de teléfono en la clínica, pero es el 42 19 96 86, que es el teléfono de turno de Fiscalía de la Mujer. Y en horario hábil nosotros hacemos la notificación ante la PGN.
¿verdad? Salvo casos que la PGN les da acompañamiento de una vez al hospital, pues entonces ya se dan por notificados, ¿verdad? El marco legal nacional vinculado a violencia sexual está comprendido por un robusto sustento legal internacional y nacional que debe ser conocido para comprender, aplicar y derivar los casos que ameritan abordaje de carácter clínico, psicológico y el debido tratamiento legal relacionados a la atención en salud a las víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Para ello tenemos una gama de leyes, ¿verdad? Nacional e internacional, como por ejemplo tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la ley para la protección integral de la niñez y adolescencia, etcétera, etcétera. Dentro de lo que comprende el Código Penal, tenemos en el artículo 457 la omisión de denuncia. Establece que el funcionario o empleado público que por razón de su oficio tuviere conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y a sabiendas omitiere, retrasar en la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente será sancionado y ahí establece la multa. Es decir que nosotros como trabajadores del hospital tenemos la obligación de denunciar los delitos de los cuales tengamos conocimiento dentro del hospital. El artículo 420 del Código Penal establece que comete delito de desobediencia el funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de sus respectivas competencias y revestidas de las formalidades legales. El responsable de este de este delito será sancionado con pena de prisión de 1 a 3 años y la correspondiente multa. Es decir que, por ejemplo, si alguna vez viene una orden emitida de un juzgado competente, el hospital tiene la obligación de darle cumplimiento, ahora cuando sea en relación obviamente con los pacientes que están hospitalizados o de alguna otra índole, pero realmente las órdenes que va a emitir el juzgado, por ejemplo, el juzgado de la niñez, como por ejemplo emitiría la orden de que un paciente sea evaluado y darle el seguimiento correspondiente según el criterio médico. A eso se refiere, por ejemplo, el cumplimiento a una resolución u orden judicial. El artículo 419 del Código Penal establece incumplimiento de deberes y señala que comete el delito de incumplimiento de deberes el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare realizar algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Por ejemplo, si nosotros omitimos la denuncia o la notificación, como les refería, de un caso de violencia sexual o de algún maltrato, ¿verdad? A sabiendas de que es nuestra obligación denunciarlo ante la autoridad competente. Entonces, si omitimos denunciar, estaríamos cayendo en el incumplimiento de deberes. Tenemos el artículo 173 del Código Penal, donde establece la violación y señala que quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal contra persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas o obligue a otra persona a introducírselos a sí misma,
comete el delito de violación y establece el código en el párrafo siguiente que siempre se comete ese delito cuando la víctima sea menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando el agresor no ejerza violencia física o psicológica sobre la víctima, ¿verdad? Por ejemplo, hay jovencitas que vienen y dicen, no, pero es que es mi esposo. Y las niñas de 13 años, 12 años, yo es mi esposo, pero no es así. Cometen el delito de violación porque están teniendo relaciones sexuales con una persona menor de 14 años de edad. A eso se refiere el segundo párrafo. Hasta aquí sería mi participación. Les agradezco por su atención. Buenos días para todos. Gracias por haberse conectado a la clase para continuar con la socialización o capacitación del protocolo de violencia. Vamos a tocar los criterios básicos de atención a los pacientes sobrevivientes de violencia sexual. Y se dice que la violencia sexual pues debe de considerarse una emergencia, no importando el tiempo de evolución, sean días, meses o años, ¿verdad? Porque fue tanto el trauma que se causó a este paciente que puede ser que no venga solo por contar el abuso que le sucedió, sino porque ya tiene traumas psicológicos o psicosomáticos, ¿verdad? Entonces no debemos de subestimar la consulta que el paciente hace solo por atención psicológica y debe de documentarse por abuso sexual, ¿verdad? En el momento en que el paciente venga, puede ser en la mañana, en la tarde o en el turno, ¿verdad? Debe de atenderse con la confidencialidad que el caso merece, se debe de realizar la notificación obligatoria, ya se mencionó que se hace al Ministerio Público y a PGN, también se debe de llenar el registro de la ficha clínica de violencia sexual que consta de 5 hojas que más adelante la vamos a explicar y la atención pues debe ser inmediata, ¿verdad? Y pues nuestra prioridad va a ser salvaguardar la vida de la persona. Y pues cuando decimos salvaguardar la vida de la persona es porque vamos a tener que clasificar si el paciente viene estable o inestable. La evaluación de la clínica va a ser de acuerdo a la ficha y al tipo de víctima, ¿verdad? Si es niña, un niño, adolescente o adulto, ¿verdad? Para que lo vea el pediatra o el ginecólogo, o si no puede el pediatra o el ginecólogo porque están ocupados, tiene que hacerlo alguien de la emergencia, como se mencionó antes. La ficha o el expediente de violencia sexual consta de 5 hojas. Y pues es un expediente médico, ¿verdad? Lo único que se mencionan algunas especificaciones referente al hecho de violencia. En la primera hoja, pues solamente son los datos generales del paciente, nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento, eh, su etnia, si viene acompañado o no, si necesita traducción o no. Y en la parte de abajo de la ficha eh, está todo lo que se le propone al paciente, ¿verdad? Llenarse el expediente, ser evaluado, examinado completamente, los laboratorios que se le van a dar, su atención psicológica, todo eso se le propone y es el paciente el que dice si quiere, si acepta o si no lo acepta. Y hasta abajo es importante que no olvidemos que el paciente debe de poner su firma o su huella digital. Si viene acompañado, pues también, ¿verdad? Anotar el nombre, debe de escribirse inscribirse la persona que lo acompaña y también poniendo su huella digital. En la segunda hoja, pues habla más sobre los antecedentes patológicos, médicos, quirúrgicos, traumáticos y alérgicos, también las inmunizaciones, si el paciente está medicado o no. En la parte de arriba se debe de escribir la hora en que fue notificado al Ministerio Público, ¿verdad? Donde dice notificación al Ministerio Público y debe de anotarse el número cuando el MP ya haya evaluado al paciente y siempre tiene que dejar un número de MP, ¿verdad? Debe de evaluarse el estado de conciencia del paciente, si viene consciente, orientado en tiempo, espacio, persona o si no. Y escribir también como el estado emocional de la persona, ¿verdad? Si está tranquilo, si está colaborando, o si está llorando, si tiene miedo, si está ansioso. Esas son las anotaciones que deben de escribirse en la ficha.
Eh, También está todos los antecedentes ginecobstétricos, ¿verdad? La menarquia, las gestas, la fecha de última regla, si ha tenido hijos, en la segunda hoja. Y en la tercera hoja, pues es donde se relata con las palabras del paciente la historia del evento del abuso que sufrió. Dice la fecha, el día, la hora en donde estaba, si fue solamente un agresor, si fueron varios agresores, si existe relación o no con el agresor, eh, si conoció al agresor, y se le debe de preguntar al paciente, pues, qué tipo de abuso sufrió, si hubo una penetración oral, anal o vaginal, si hubo o no eyaculación, y el paciente debe de describir con sus palabras, ¿verdad?, lo sucedido. También está la descripción de las lesiones de todo el cuerpo. Si no encontramos ninguna lesiones a la hora de examinar, debemos de escribir una rayita, ¿verdad? No dejarlo vacío. Escribir una rayita como constancia, pues, de que el paciente de que no se encontró ninguna lesión al examinar al paciente. Y también está el examen eh, de la evaluación de las mamas, ¿verdad? El estadio de Tarnier, el examen del vello púbico, ahí están los genitales masculinos y los genitales femeninos, cómo se encuentra el himen, si hubo o no una lesión para describirse específicamente. En la siguiente hoja está todo los laboratorios que deben de pedirse, ¿verdad? Ya también se mencionaron que es una hematología, orina, grupo RH, VIH, sífilis, hepatitis B y C. eh, y también está el tratamiento que se le va a administrar al paciente. Sí, el paciente está en las primeras 72 horas de que sucedió el evento, ¿verdad? En un apartado están todos los medicamentos que se pueden dar. Si se dio, se escribe sí; si no se dio, se escribe no; y si no se administró el tratamiento, especificarse por qué no se administró. Ahí dice por qué no se administró. Y al final dice si el paciente debe ser referido o no. Entonces, en la clínica, pues siempre se le da seguimiento psicológico o atención del embarazo, ¿verdad? Ya sea porque el paciente viene por un embarazo producto del abuso, se refiere al centro de salud que corresponda, o si es menor de 14 años, pues se le da su seguimiento aquí en el hospital. Y también es evaluado por nutrición, si es una niña menor de 14 años. Y se debe describir el nombre, la firma de quién evaluó al paciente. Esa es, en resumen, pues la hojita de violencia sexual, que son 5 hojitas, ¿verdad? Ya la mayoría de médicos la conocen, más los ginecólogos y los pediatras, que son quienes más evalúan a los pacientes en los turnos. Pues en médicos de fijo, creo que no han llenado esta hoja, ¿verdad? Porque siempre hay alguien para la clínica, y pues en las mañanas estoy yo, y cuando pues yo estoy de vacaciones lo hace un ginecólogo del servicio. Pero sí es importante que todos lo conozcan, ¿verdad? Y que todos en algún momento, si tienen algún paciente de violencia sexual, puedan llenar. Y en la clínica también está toda la papelería que se debe de llenar, y también está el protocolo. Eh, Siempre está sobre la mesa por si tienen alguna duda. Ahora, para la prescripción de los medicamentos, em, se da anticoncepción de emergencia. Es 1.5 miligramos de levonorgestrel, Peostat. Todos los medicamentos se van a dar en las primeras 72 horas. Y la anticoncepción de emergencia es el único medicamento que puede darse hasta las 120 horas, que equivale a 5 días, ¿verdad? Es el único medicamento que podemos dar. Luego sigue la antibiótico-terapia, en la que se da citromicina 2 gramos, ceftriaxona 250 miligramos, penicilina benzatínica 2.400.000 unidades, y también está el metronidazol, que es para la tricomoniasis. El metronidazol es el único medicamento que ya no vamos a dar inmediatamente, junto con todos los medicamentos, por todos los efectos secundarios que pues conlleva, ¿verdad? Que va a provocar más náuseas y vómitos. Y si el paciente vomita en las primeras 2 horas, pues hay que repetir la anticoncepción de emergencia, porque si no, la otra no va a tener efecto. Por eso, entonces, vamos a pedirles de favor que den todos los medicamentos si están en las primeras 72 horas, menos el metronidazol, que lo voy a dar yo en la siguiente consulta
que sería en la siguiente semana. Se va a dar el metronidazol, no se va a omitir, solo se va a retrasar la administración. También están los antirretrovirales, ¿verdad? Hay varias categorías de antirretrovirales, pero el que el hospital tiene tiene tenofovir, la mibudina más dolutegravir. Las dos de los medicamentos que estoy hablando, pues es igual para niños o para adultos, solo va a cambiar el antirretroviral, pero los antibióticos son los mismos, la vacuna antitetánica es igual, pero va a depender de la edad en que se encuentra el niño y el esquema de vacunación que conste en su carnet, ¿verdad? Y la hepatitis B también. Hay que ver el esquema de vacunación que el niño tiene. La diferencia es que si se atiende a un niño va a ser en base a su peso, ¿verdad? En cambio, en adultos, pues para mí es más fácil que ya vienen pues las tabletas, no tengo que estar calculando la dosis del paciente. Eso lo van a hacer solo en pediatría. Entonces, ese es el antirretroviral que nosotros tenemos, la vacuna antitetánica y la hepatitis B de adulto, estas se van a tramitar al centro de salud al siguiente día que nosotros podamos darle seguimiento al paciente. Ahora la vacuna de la hepatitis B, dosis pediátrica, sí hay en farmacia interna y la dosis es de 0.5 cc y M, ¿verdad? Y de la hepatitis B deben de cumplirse las 3 dosis y de la antitetánica también deben de cumplirse las 3 dosis. Ahora también está que a todas las pacientes víctimas de violencia sexual se les debe administrar la vacuna del virus del papiloma humano, ¿verdad? Así recibimos instrucciones nosotros de la Coordinación de Violencia Sexual. La anticoncepción de emergencia se debe de aplicar a toda paciente femenina que ha sufrido violencia sexual en las primeras 72, o sea, 3 días, con un máximo de 120 horas, 5 días, ¿verdad? Y aquí no le debemos dar anticoncepción de emergencia a las mujeres que pues ya se les hizo una histerectomía, que están en periodo posmenopáusico, que utilizan un método anticonceptivo regular correctamente, o pacientes a quienes ya se les realizó, ya fueron esterilizadas con pómero, ¿verdad? U otro procedimiento. Debemos de resaltar en los pacientes la importancia y la adherencia a este medicamento, ¿verdad? Es solamente 28 días y debe de tomarse a la misma hora todos los días, ¿verdad? En caso de que la prueba haya sido positiva, debe de referirse a la unidad de atención integral para el seguimiento de este caso. Pues ya mencioné la vacuna de hepatitis de adulto, esa sí no la da el centro de salud y se deben de cubrir también las 3 dosis, embarazadas o mayores de 18 años. La de tétanos, la profilaxis de tétanos en víctimas de abuso sexual mayores de 7 años y embarazo, 0.5 cc intramuscular y también debe completarse las 3 dosis. Y luego un refuerzo a los 10 años. Esta es la receta de violencia sexual. Se va a llenar solo si al paciente se le administra el tratamiento profiláctico. Pero si el paciente viene y ya pasaron más de 72 horas, si es femenina, solamente le podemos dar la anticoncepción de emergencia, ¿verdad? Si pasó una semana o 15 días, los antibióticos, pero ya no va a ser útil darle los antirretrovirales. Ese es solamente en las primeras 72 horas. Sí podemos administrarle los antibióticos y el levonorgestrel, pero antirretrovirales ya no. Y a esta receta se le debe de colocar pues el servicio, el nombre del paciente, la fecha, el registro médico, ¿verdad? Si el registro médico no nos van a dar medicamentos, el peso, la firma y el sello del médico que lo está ordenando y el nombre de la enfermera y la firma de la enfermera que lo está tramitando y es quien se lo va a administrar al paciente. Todos estos medicamentos se deben de administrar en la clínica, ¿verdad? No debemos de bajar al paciente para que sea administrado por las enfermeras de los servicios, por ejemplo, de la GINE, ¿verdad? Que es donde la mayoría de las pacientes va cuando ha sufrido abuso. No, solamente se va a bajar el medicamento que es el antirretroviral y lo deben de rotular para que al día siguiente se le vuelva a dar la dosis que corresponde al día, ¿verdad? Todos los medicamentos son en la emergencia. El protocolo también dice que si alguien es alérgico a la penicilina, antes en el protocolo viejito, ¿verdad? Había otra opción de un antibiótico, pero ahora no. Dice que si el paciente es alérgico a la penicilina, puede no administrarse en este momento y durante el seguimiento al paciente, si va presentando síntomas o si algunas pruebas se hacen positivas de sífilis, entonces ahí se va a poder abordar al paciente nuevamente para ver el tratamiento que se le tiene que dar. Si es alérgico en el momento, pues no se le debe de administrar. Está el antirretroviral, ¿verdad? El que le mencioné que teníamos, que es tenofovir, la mibudina, dolutegravir.
Y abajo está la anticoncepción de emergencia. Nosotros tenemos la segunda, la segunda primera elección, que es el levonorgestrel, 1.5 miligramos. Y también está el toxoide tetánico, vacuna de hepatitis B. Debemos de solicitarlo, aunque farmacia no lo tenga. Entonces, ellos donde dice total de entregado van a colocar si lo entregaron o si no hay medicamento, pero ustedes sí lo solicitaron. Lo único que no se debe de solicitar en esta receta inmediatamente es el metronidazol, ¿verdad? Para evitar más efectos secundarios en el paciente. En cuanto al resto de papelería, pues está el consentimiento informado, pues que todos ya lo conocemos, que es para el VIH, ¿verdad? Darle plan educacional al paciente. Se debe de llenar la sigla que corresponde a abuso sexual. En la clínica tenemos varios folders de color amarillo, en el que está de abuso sexual, embarazo a menores de 14 años, también hay uno de maltrato infantil, hay un folder de pacientes referidas de otras instituciones como MP, PGN, o juzgado de la niñez, ¿verdad? Entonces, el abuso sexual se va a anotar en la sigla que dice abuso sexual. Y luego hay otras siglas, pero esa le corresponde a enfermería, eh, según los medicamentos que haya utilizado o los resultados de las pruebas que hayan salido, como VIH y cuando administra la vacuna de hepatitis B y llenan otras papelerías. Y en resumen, ¿verdad? Pues, aparte de las 5 hojitas del expediente de violencia sexual y la receta, más el consentimiento de VIH, si el médico quiere administrarle algún medicamento, no sé, por náuseas o para ayudar al paciente, debe de hacerse una unidosis, ¿verdad? Y sí anotarlo en la hoja de órdenes. Todos los medicamentos que ya van anotados en la hoja en la receta de violencia, ya no es necesario volverlos a escribir en, en la hojita de órdenes, solamente el antirretroviral porque es el que se va a seguir dando cada día. Es importante que le expliquemos a las enfermeras cuando se lleven al paciente que avisen que si el paciente vomita en las primeras 2 horas, se le debe de avisar al médico que la atendió nuevamente para que vuelva a hacer una unidosis de la anticoncepción de emergencia. La mayoría de pacientes que se ven en los turnos, al siguiente día yo les tengo que repetir la dosis de anticoncepción de emergencia, ¿verdad? Tal vez las pacientes no avisan a la enfermería o no se dan cuenta. Y entonces, pues mi trabajo es preguntarles si no vomitaron. Y la mayoría de pacientes me dice que vomitan en la primera media hora o en la primera hora. Entonces, como la anticoncepción de emergencia también se vomitó, ¿verdad? Entonces hay que repetirse, porque si no, pues va a haber eh, una consecuencia que va a ser un embarazo no deseado. Eso no debemos de pasar por alto. Las boletas de laboratorio, el paciente va a ingresar al servicio, la mayoría de veces son mujeres, ¿verdad? Van a ginecología o si son embarazadas. Eh, si son a término, pues van a hacer a la labor y si son pretérmino, pues van a ir a CPN, ¿verdad? Y el llenado de la sigla que les había explicado. Para hablar un poquito de lo del procedimiento del embalaje, se dice que son las maniobras que se realizan para guardar, inmovilizar y proteger algunos indicios dentro de algún recipiente protector apropiado para que se llegue sin contaminación al laboratorio de análisis correspondientes. En la clínica están estas hojitas de papel craft color cafecito. En ellas hay algunos utensilios para tomar algunas muestras al paciente, ¿verdad? Si el paciente está inestable, eh, cuando tengamos un paciente de violencia sexual, tenemos que clasificarlo si es un paciente estable o inestable. Si es un paciente estable, pues es un paciente que viene caminando, está consciente, orientado en tiempo, espacio, persona y no trae ninguna lesión, ni herida, ni ningún tipo de hemorragia. Y el paciente que es inestable puede venir con politraumatismos, con hemorragias profusas, heridas considerables, o alteración de la conciencia porque sufrieron algún trauma de cráneo o porque se les administraron medicamentos para drogarlos. Todos estos son los pacientes inestables. Y si son inestables, si en algún momento el paciente necesita ser llevado a sala de operaciones, pues es el médico encargado de recolectar todas las pruebas, todas las pruebas biológicas y el enfermero de recolectar todas las prendas, ¿verdad? La ropa. En la clínica también hay un papel craft grande para poner todas las prendas que son las más grandes las prendas grandes de la paciente, como la ropa, ¿verdad? Blusa, pantalón, falda, y hay uno específico para ropa interior.
Estos sobres deben de rotularse, deben de rotularse con el lugar de levantamiento, o sea, el hospital, ¿verdad? La hora, la clase de indicios, si es ropa interior, eh, el lugar preciso donde se colecta, características que presenta el indicio, nombre de la persona responsable de su transporte hasta el laboratorio. Nosotros no lo vamos a llevar al laboratorio, solo lo vamos a embalar, ¿verdad? Colocarlo en estos sobres y se deben entregar al Ministerio Público. Yo no he hecho ninguno de estos procedimientos, les soy sincera, gracias a Dios no he tenido ninguna paciente inestable, pero en un turno sí una paciente inestable que tuvo que ser llevada a sala de operaciones por el cirujano de turno. eh, y todas las muestras que se recolectan se le deben entregar al fiscal del Ministerio Público. Es importante que se entregue mediante un oficio que contenga a quien se dirigen los indicios, institución y persona, el detalle de lo que se entrega, así como establecer firma, nombre, lugar y fecha de la persona que lo recibe y el nombre de la persona que entrega los indicios. Para no contaminar todas las muestras o prendas del paciente que tenga pues líquidos biológicos, ¿verdad? No debemos de contaminarlo, pues debemos de hacer uso de guantes, de pinzas o de hisopos estériles. Bueno, eso es en sí el resumen, es resumen, ¿verdad? Porque el protocolo de violencia pues es un poquito más extenso y también debería de abarcarse la atención psicológica, pero también es un poquito extensa. Entonces, les voy a hablar así de manera resumida también los embarazos en menores de 14 años, ¿verdad? Que como la licenciada pues explicó, si una niña queda embarazada antes de los 14 años, también se considera abuso sexual. Y debemos de tener en cuenta que el embarazo pues no le da las características de adulta a la adolescente, sobre todo si es menor de 14 años, ¿verdad? Se le debe de escuchar, permitir que plantee sus dudas, temores, se debe respetar, debemos de respetarla y apoyarla a aceptar la gestación, estimulando proyectos de vida en su desarrollo integral, ¿verdad? Aquí va bastante participación de la psicóloga. En los objetivos del control prenatal, pues sería promover y mantener la salud física, mental y social de la madre adolescente y del bebé, proporcionándole una educación sobre nutrición, higiene personal, el proceso del embarazo y del parto, asegurarle confidencialidad y privacidad, respetarla, apoyarla, no emitir juicios de valor, explicar la importancia de las pruebas de VIH, sífilis y hepatitis B, ¿verdad? Que es todo lo que se le va a hacer. Y el control prenatal, pues sí, se lleva en la clínica de violencia. El parto en adolescentes en menores de 14 años. Pues los huesos pélvicos y el canal vaginal del parto del adolescente, especialmente las más jóvenes, se están apenas desarrollando, ¿verdad? Por lo cual hay más riesgos de complicaciones durante el parto vaginal. La evaluación obstétrica y la decisión de la resolución del embarazo debe ser realizada por un obstetra en un tercer nivel de atención o en un nivel donde haya capacidad resolutiva, ¿verdad? Y el nuestro es uno de ellos. Debemos de recordarle al adolescente, recordar que el adolescente pues no ha llegado a la plenitud de su madurez física y emocional, por lo que se requiere que la guíen y la acompañen durante el transcurso del embarazo, parto y puerperio. Esta es pues algoritmo en el que se resume la atención a las embarazadas en menores de 14 años, ¿verdad? Va a depender del nivel que la capte por primera vez, puede ser en el puesto o en el centro de salud o aquí en el hospital. Si es captada en el centro del puesto, pues ellos nos la van a referir a nosotros, al hospital, aunque el primer contacto debe de ser siempre el que haga la notificación obligatoria, ¿verdad? Pero si viene con nosotros la paciente, ya sea en turno o de día, eh, y trae hoja de referencia, podemos pues, asumir que ya fue notificada, pero nosotros lo tenemos que corroborar llamando al call center de embarazadas que está ahí en la clínica, que ya mencionaron el número, para avisar que tenemos una embarazada menor de 14 años en el hospital. Y entonces ellos nos van a explicar si la paciente ya fue notificada anteriormente. Si ya fue notificada, pues ya no nos van a pedir más datos. Y si es nueva con nosotros, se hace la notificación, entonces ellos van a tomar la denuncia, ¿verdad? Y cuando viene una embarazada en menor de 14 años, puede ser que venga
ya solamente para tener el parto, puede ser que venga en proceso de aborto o con un aborto incompleto o que todavía se le pueda brindar atención prenatal, ¿verdad? En estas 3 etapas puede encontrarse la paciente menor de 14 años. Si viene embarazada todavía y todavía no está a término el bebé, pues se le va a llevar su control y se le van a realizar todos sus laboratorios. También se le hace consulta a nutrición. La mayoría de pacientes pues tienen, a veces son de bajo peso. Se le presentan a las licenciadas de nutrición, quienes pues ven a las pacientes y también les dan seguimiento. Si la atención fue posaborto, pues también se le da plan educacional y se hace el mismo proceso, ¿verdad? Se hace la notificación, el MP viene y llama al INASIF y luego de que ya está todo ese proceso, nosotros preguntamos a PGN, bueno, la licenciada Julieta pregunta si la paciente ya puede egresarse, se le colocan sus órdenes de egreso y es con PGN quien se coordina todos los egresos de las pacientes en menores de 14 años que sufrieron abuso sexual y también las menores de 14 años, ¿verdad? Eh, hemos tenido pacientes de 12 años embarazadas en este hospital, no hemos tenido menores de 12, pero sí de 12. Se dice que si la paciente tiene menos de 12 años, eh, la resolución del embarazo debe ser a través de una cesárea. Y si es mayor de 12 años, pues puede dársele una prueba de parto vaginal, siempre y cuando se cumplan 3 requisitos, ¿verdad? Que es analgesia durante el trabajo de parto, que tenga acompañamiento psicológico y que se le permita que un familiar esté acompañando. Si no se cumplen estos 3 criterios, debe de resolverse el embarazo vía alta. Y como después del parto, ¿verdad? Vamos a tener un recién nacido que va a ser evaluado por el pediatra, quien va a determinar si hay señales de peligro o no, y pues va a decidir si sigue con la madre el bebé, ¿verdad? Si está estable, se le alojamiento conjunto con la madre o si se queda ingresado en otro servicio, ¿verdad? Y dice que también debe de dársele a la paciente consejería sobre métodos anticonceptivos. La mayoría de veces las pacientes que se van acá se van con la mamá, ¿verdad? O con la abuela, con una hermana mayor. No se las va a llevar ni el conviviente ni el novio. Se va, porque es PGN quien va a coordinar el egreso y se van a ir con el familiar, ¿verdad? La mayoría de veces la mamá. Y ese es, pues, en resumen, el protocolo de violencia sexual. En las embarazadas, pues obviamente lo más importante es determinar su estado de salud, si va a ser parto, si va a ser cesárea o si se le atendió en aborto o si solamente venía para control prenatal, ¿verdad? Es importante establecer en qué etapa del embarazo viene la paciente, pero también se le debe de llenar el expediente de violencia sexual. Es el médico el que va a decidir en qué momento se lo puede llenar, ¿verdad? Porque si viene con dilatación completa, pues va a ser poco probable que le den cesárea. Van a tener que ir a atender el parto, pero después hay que llenar el expediente de violencia sexual y hacer el protocolo, ¿verdad? Hacer la notificación al call center del MP y pues ellos sabrán en qué momento envían al fiscal del Ministerio Público y ellos llaman al INASI para que se le den a hacer pruebas al recién nacido, pero debe de llenarse igual, ¿verdad? Todos sus laboratorios y el expediente de violencia sexual y al día siguiente, porque puede ser que haya venido un fin de semana, nosotros la veamos hasta el lunes, pero ella ya tiene todo y el proceso ya se hizo, ¿verdad? No tiene que esperarse que esté la clínica abierta para iniciar el proceso de la notificación, porque acuérdense que no podemos retardar el proceso de la denuncia, ¿verdad? Porque si no estamos incumpliendo deberes o estamos haciendo omisión de denuncia, entonces debe hacerlo el médico que recibe al paciente. Y pues gracias, eso es resumidito nuestro protocolo. No sé si tienen alguna duda. Nosotros estamos en la clínica de violencia de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Si tienen también alguna duda, o nos pueden escribir o nos pueden llamar. Si quieres conocer los horarios y puestos de vacunación contra COVID-19 habilitados en el país, ingresa a www.vacuna.gov.gt. Haz clic en el banner y selecciona el departamento y municipio que quieres verificar. También puedes filtrar los datos por número de dosis y tipo de vacuna que buscas. ¡Listo! Elige el más cercano y acude a vacunarte contra COVID-19. La vacunación es gratis, segura y necesaria.